Bueno, continuando un poco con la presentación, ya vimos cómo podemos recorrer ese tutorial de búsqueda de información, que es por ahí muy interesante tanto para primaria como para secundaria, pero en secundaria podemos avanzar en cómo realizar, por ejemplo, búsqueda avanzada. Rápidamente vamos a hacer brevemente algunas descripciones, principalmente ver de que cuando en Google podemos realizar algún tipo de búsqueda, estas pueden ser en un nivel de avanzado porque podemos detallar y configurar algunas cuestiones básicas de palabras claves que podemos practicar. Por ejemplo, si ponemos la palabra efemérides, ¿sí? Después de poner la lupa, podemos buscar en preferencias dentro del menú el término de búsqueda avanzada, y dentro de la búsqueda avanzada podemos visualizar esta estructura en donde ofrece varios campos para completar y para precisar búsquedas y poner otras palabras claves. También tenemos otros filtros para precisar las búsquedas. En este caso podemos poner, por ejemplo, curso robótica, tildar estas opciones para detallar y filtrar por dónde sería ese tipo de búsqueda. Y también por acá podemos poner los términos que yo considero que tiene que aparecer en el título, por ejemplo. Y si yo llego a tocar esto, se va a tildar en el título de la página, como que se va a marcar esas palabras claves dentro de lo que es el título que tiene en sí la página. Después hay una opción más, ¿sí? de una búsqueda más segura, en donde se pueden filtrar Safe Search, que se pueden filtrar y bloquear contenidos inapropiados en el contexto de búsqueda. Y también podemos precisar si queremos una extensión específica de archivo. Eso es muy interesante, porque podemos pedir que la búsqueda ya nos dé un documento, un PDF, un PowerPoint, ¿sí? Y también el tema de derechos de uso, si necesitamos contemplar este tema de volver a utilizar o reutilizar el material que encontramos para un nuevo material. Así que bueno, tienes pues otras cuestiones después de búsqueda que hay que practicarlo como de a poco. Fíjense que una vez que tildamos nos va dando otras instancias también como para observar si en donde quiero que si la búsqueda sea de Argentina solamente, de las páginas, y desde acá podemos seguir tildando otros tipos de consideraciones. Básicamente eso es lo que la forma como sería una búsqueda avanzada, ¿sí? Y también recomienda otros tipos de buscadores, porque el buscador que más utilizamos es Google, pero tenemos buscadores como Bing, que nos permite hacer búsquedas más interesantes como imágenes, DuckDuckGo, que es uno también que es como Pato Pato, que nos permite hacer búsquedas también más privadas, que no están vinculadas con por ahí con anuncios o un seguimiento, un registro del historial de búsqueda. Ustedes se habrán dado cuenta que por ahí muchas veces que nosotros buscamos información en internet, nos va apareciendo una referencia de al día siguiente o ese mismo día en relación a lo que buscamos, como anuncios o información, como si Google interpreta rápidamente por cuáles son nuestros intereses. Bueno, eso no ocurre en todos los buscadores, pero esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, continuamos entonces con las características de cómo buscar información. Acá les dejo otro material también que tiene que ver con la ciudadanía digital y nos propicia varias cuestiones a nivel de cómo buscamos en información en Google y cómo podemos hacer ciertos trabajos como para trabajar con los alumnos preguntándoles si consideran que ciertas frases son verdaderas y falsas o falsas. Por ejemplo, si puedo encontrar online
entonces debe ser cierto. Eso es verdadero, es falso. Y siempre debo revisar las fuentes de información y los autores de un sitio, verdadero. Si hay un correo electrónico de contacto en el sitio, por lo tanto debe ser un sitio legítimo, eso es falso. Bueno, y así ciertas actividades como para trabajar con los alumnos sobre los cuidados en Internet. Eh, a ver, les voy a marcar otro. Acá, por ejemplo, se dan 3 sitios web como para que los alumnos evalúen si el sitio 1, 2 o 3 tiene idoneidad a nivel del autor, si tiene exactitud, objetividad, actualizaciones. Son interesantes actividades que se podría trabajar con los docentes y con los alumnos para analizar los autores, el tipo de contenido, el tipo de sitio y si es confiable o no en relación cuando uno busca información y los resultados que generalmente da. Bueno, este material es muy interesante también como para trabajarlo. Paso un poco más. Acá les quise dejar otra mirada de Daniel Cassane sobre la ciudadanía letrada del siglo XXI. Es una pequeña marcación de un texto. El texto lo tienen acá también. Es un archivo PDF que, como me imagino, la biblioteca escolar del siglo XXI, con todo lo que estamos viviendo en avances tecnológicos, globalización y acceso a la información y redes sociales. Cassani por ahí marca un espacio en donde la biblioteca, en donde se guardaban los libros, que era un lugar en donde se ponían estos libros al servicio de lectores de la comunidad. La diferencia que marca es el guardado de libros, con la gran diferencia de guardar libros y ponerlos a disposición en servicio de un lector, y cómo ese espacio se va marcando y se va separando entre estos dos tipos de biblioteca, ¿no? Y ahí la biblioteca escolar es donde nos situamos con el criterio de preparar a los usuarios en cómo acceder a esa información y cómo de a poco la forma en cómo van buscando la información y esta búsqueda en los libros se puede ir sistematizando de otra forma, con procedimientos sencillos, y cómo de a poco van surgiendo otras fuentes de información como redes sociales, blog web, y cómo eso satisface o no las necesidades de la ciudadanía. Entonces podremos hacernos un par de preguntas de por qué ir a la biblioteca, si lo que necesito lo puedo tener al instante en casa o en mi móvil o en mi portátil, ¿no? Este es un texto, palabras en español. Qué sentido tiene el préstamo de biblioteca, si se pueden hacer copias gratis e instantáneas de cada documento y se puede distribuir en línea. Son algunas de las preguntas que el autor nos puede dejar. Pero sin duda, por supuesto, las bibliotecas escolares van a seguir estando, porque van a haber siempre una situación en donde debemos preparar en el espacio de la escuela, y esa preparación tiene que ver con la praxis, con las prácticas, a través de tareas de lecturas y escrituras, y a través de la interacción entre textos y lectores, con propósitos y procesos y mediaciones, que sin duda es ese rol que nunca va a poder suplir ningún buscador como Google, ¿no? Y esa parte humana, y creo que ahora más lo sentimos. Fíjense que ahora está en vigencia todo lo que es el uso, es el gran momento de utilizar todos estos recursos y herramientas, y seguramente vamos a aprender mucho en este tiempo de aislamiento, porque no sé, les debe pasar a ustedes, extrañamos esta comunicación que tenemos con los alumnos, con nuestra comunidad educativa, y sin duda en esa construcción de querer generar espacios virtuales, digitales, nos damos cuenta que sin duda nada va a poder suplir el cara a cara y el estar presente frente al otro para guiarlo, para acompañarlo en este proceso. Esta es una breve reseña, sin duda. En muy poco tiempo he querido sintetizar. Nuestro tiempo del aula hubiese estado enriquecido sin duda con tantas charlas hermosas y fructíferas con ustedes,
Me hubiese gustado escucharlos y detenerme en cada uno de estos puntos como para trabajar y practicar juntos y debatir sobre estos temas. Acá entonces nos queda entonces explicar el trabajo práctico obligatorio en lo que sería el encuentro 1.